Agradecemos a Dios que nos permite estar aquí reunidos en esta ciudad hermosa de Acapulco. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos están viendo en las redes sociales. Le agradecemos a Dios que usted, aunque no esté aquí, también esté conectado, pero estamos en el Espíritu unidos y el vínculo es el amor. Nuestro amor a Dios, gracias a que Él nos amó primero. Bienvenidos sean todos ustedes. Si es la primera vez que se conecta por ahí, por error, a lo mejor está ahí, quédese. Sabemos que el Señor tiene un propósito para su vida. Y el día de hoy quiero compartir un tema muy importante en relación a la batalla que tenemos todos los hijos de Dios. Todos nosotros, como hijos de Dios, estamos en una guerra espiritual le llamamos, pero al final del día es una serie de batallas en las que nosotros estamos caminando. Así nos los enseña la Escritura, y ahí en 2 Corintios capítulo 10 vamos a ver la realidad de esta guerra. Es muy importante que nosotros valoremos la Escritura tal y como la tenemos, como lo que decimos acerca de ella. La Biblia es la palabra de Dios. Hay personas que se han afanado a lo largo de la historia humana por tratar de menospreciar lo que este libro tan precioso es. 66 libros en un compendio que Dios nos dio a través de 34 autores diferentes, en diferentes épocas, con diferentes perfiles, pero que esto es lo sorprendente, esto es lo que hace este libro milagroso, es decir, algo que no pudo haberse hecho solamente por la mente natural. No solamente con las situaciones humanas o esfuerzos humanos, sino la concordancia, la congruencia que la Biblia tiene desde el principio de Génesis hasta el final del libro de Apocalipsis, que es el orden que tenemos en relación a la cronología y la temática que está ahí escrito. Es impresionantemente hermosa la congruencia. Una sola mente fue la que proporcionó este conocimiento, y fue la de nuestro Dios, la de el Dios único y verdadero, que es el Dios todopoderoso. Es muy importante que nosotros sepamos que la Biblia, siendo la palabra de Dios, es a la que tenemos que dar autoridad. Se han invertido muchos conceptos acerca de aparente teología, aparente descripción de Dios, pero que están muy contaminados por la mente secular, por la mente natural. No desechamos el lenguaje natural, el lenguaje secular, que significa secular, pues del mundo, de lo terrenal. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado que lo que nosotros adquirimos de entendimiento de todo lo natural sobre la tierra tiene que estar siempre contrastado o alimentado prioritariamente con la palabra de Dios, con la Biblia. Entendemos muchas cosas conforme a lo que vemos a nuestros sentidos físicos, pero la condición de muerte espiritual del hombre la ha impedido tener el entendimiento de lo verdaderamente espiritual. Voy a poner un ejemplo con lo que acabo de decir, el concepto de espiritual. Si tú hablas con cualquier persona acerca de espiritual o espiritualidad, muchos de ellos, pues cada quien tiene su propio concepto al respecto, y van a pensar que es aquello que es arte, por ejemplo. Es que lo arte, mira, esto es espiritual. Yo nutro mi espíritu de ir a ver unas pinturas, de escuchar música clásica, de leer un buen libro, de tener entendimiento. Hay unos que hacen ciertos ritos que los hace, parece tener cierta paz, y creen que eso es espiritualidad. La Biblia nos enseña que hay un tipo de muerte espiritual. ¿Qué significa eso? Cuando el pecado entra al hombre, hubo una destitución de la gloria de Dios. Fuimos separados, sin poder alcanzar la gloria, dice Romanos 3:23. ¿Qué significa la gloria de Dios? Son todas las excelencias de Dios, todo lo que Él es que lo distingue, y nosotros no podemos ni alcanzar a entenderlos, ni siquiera podemos acercarnos a Él. Tenemos que tener mucho cuidado, repito, de esta forma secularista, y llegamos a un punto en el que estos conceptos y estos preceptos naturales
se meten dentro de la doctrina de la iglesia y empiezan a hacer una mezcolanza, una mixtura, una combinación terrible que ya no se sabe ni qué es la verdad en respecto de eso. Empieza a haber algo que se denomina filosóficamente sincretismo, en donde si aquel dice que espiritualidad es algo que está totalmente ajeno con Dios, y por ejemplo los budistas, ¿sabían que los budistas son ateos? Bueno, para ellos su espiritualidad no tiene nada que ver con Dios. Entonces su espiritualidad, bueno, pues yo lo voy a soportar y voy a adquirir algunos preceptos de su espiritualidad, entre comillas lo voy a poner, y los metemos dentro porque me parece lógico, me parece bueno, me parece que tiene sentido. Y entonces comenzamos a hablar de términos y le damos cierto carácter o cierto matiz bíblico. Y vemos que hay un tema muy importante que le llamamos guerra espiritual, por ejemplo. Y entonces empezamos nosotros a adquirir términos y a ponerle a esos términos algún texto bíblico que parece que lo avala, descontextualizando todo lo que la Escritura dice. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en relación con esto, en relación sobre todo a lo que actualmente, a estas corrientes de lo que hemos denominado guerra espiritual, que utilizan bastantes textos bíblicos que no tienen el sustento, el contexto, no habla de lo que se dice que se habla. Y como ejemplo, repito, vamos ahí a 2 Corintios capítulo 10, versículo 3, porque el día de hoy quiero compartir con todos ustedes un tema que he titulado La batalla en la mente, que es el pasaje y lo que la Escritura nos quiere hacer entender. Uno de los grandes problemas que tenemos los hijos de Dios para vencer el pecado, para vencer nuestras situaciones, nuestras circunstancias, cuando domina lo emocional en relación a enojo, a miedo, y estamos ahí queriendo resolverlo y no podemos, y nos ciclamos muchas veces en círculos en los que parece que vamos saliendo, de repente otra vez caemos y vamos saliendo, y no puedo ser yo respetuoso con mis padres, y parece que ahí la llevo y pum, y otra vez caigo en aspereza a mi esposa, y de repente pum, y no me someto a mi marido, y parece ser que son círculos en los que, y de repente llegamos a la iglesia y decimos, bueno, pues es que, hermano, pues es normal, todos caen, todos pecan, ¿no? Y con conceptos de ese tipo comenzamos a vivir desafortunadamente una vida que no agrada a Dios, una vida mediocre espiritual. Hay quienes le llaman que su vida no es muy consagrada y viven un cristianismo light. Hay que tener cuidado porque nuestra carne, aparte de todo, se autojustifica. 2 Corintios 10:3 nos habla de cómo vencer, o una de las cosas que nos van a ayudar a cómo vencer esa tendencia que todos nosotros todavía tenemos hacia el pecado. Dice así la palabra de Dios, 2 Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Le voy a suplicar que cierre sus ojos. Padre, gracias por tu palabra. Te suplicamos que nos hables a través de ella. Muchos de nosotros seguimos batallando con nuestra carne de una forma equivocada. Seguimos pensando, Dios, que cuando venga una persona con mucho poder y ore por nosotros, entonces vamos a poder salir de aquel pecado, de aquella situación. Dios, ayúdanos para que este día nos demos cuenta
Número uno, ¿cuál es nuestra naturaleza? Si alguien aquí, Dios, no ha nacido de nuevo, si alguien que está oyendo esta predicación no ha nacido de nuevo, pedimos que tu misericordia, tu gracia se manifieste, trayendo, Dios, una nueva naturaleza. Los salves, Dios, a través de la predicación de tu palabra, del Evangelio. Si algunos de nosotros nos hemos conformado a una vida, aún nacidos de nuevo, hemos sido flojos, hemos sido, Señor, displicentes, negligentes, que el día de hoy nos demos cuenta que hay un conflicto ahí en nuestros pensamientos y que el día de hoy nos manifiestes tu gracia para que traigamos a nuestro corazón un verdadero arrepentimiento. Que tu nombre sea glorificado. No permitas que tu siervo, Señor, sea desviado de lo que tu palabra quiere decir, que sea guiado por tu Espíritu y que nuestra mente también pueda comprender al ser iluminada por tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y toda la iglesia decimos, amén. Andamos en la carne, dice el apóstol Pablo, pero no militamos según la carne. Aquí ya está hablando Pablo en estos versículos que acabamos de leer. Es muy claro el lenguaje que el apóstol utiliza en relación a lo que estamos viviendo aquí en la tierra. Aquí nos habla el que andamos en la carne, lo cual implicaría que nosotros todavía estamos viviendo en cuestiones físicas. Pero si nosotros lo contextualizamos bíblicamente, en Romanos capítulo 6 el capítulo 7 de Romanos nos habla de la condición en que aún una persona que ha nacido de nuevo, que ha tenido una naturaleza nueva, ha sido regenerada por el Espíritu Santo. Tito 3 nos indica que es la acción del Espíritu Santo la que provoca esto. Entonces, aun cuando ha sido así, Pablo habla de sí mismo en esa lucha que él tiene en la tendencia hacia el mal. Eso es a lo que se explica la Escritura, la Biblia, que es la carne. También en otras partes Santiago lo llama concupiscencia, codicia. Eso que vemos que traemos desde que nacemos, es nuestra condición de ya nuestra naturaleza que le llamamos caída. Esto es muy fácil, muy fácil de comprobar. Yo no conozco a nadie que haya tenido a sus hijos y que en algún momento de su vida lo haya sentado enfrente y le haya dicho, hijito, mira, mentir es esto, es no decir la verdad. Así que cuando tú llegues a tener un problema entre afrontar tu responsabilidad y decir una mentira, pues mejor di una mentira. ¿Tú conoces a alguien que ha hecho eso? No. Podríamos pensar en algún momento que el modelar la vida y que los niños observen eso, pues podría ser una influencia. La realidad es que todos nosotros podemos ver, somos testigos que el hombre nace con una tendencia a pecar. Un niñito que ni hablar todavía puede, apenas está ahí aprendiendo, gatea, aprendiendo tal vez a caminar. Y entonces tú le dices, no metas los dedos a ese contacto. ¿Qué hace el niño? Oh, sí, papá, voy a respetarte. Amén. ¿Eso dice? No. ¿Sabes qué hace el niño? Y ahí va a meterlos, ¿cierto? Hace unos meses, mi hijo estaba jugando con un amigo nuestro, una familia amiga, que tiene un niñito, ¿verdad? Creo que tiene 2 años. Y entonces estaban jugando con él luchitas, ¿verdad? Y le estaba pegando, pero macizo, bro, así le estaba dando, pero bueno, como bebé, ¿verdad? Pero le estaba dando con todas sus ganas. Y entonces yo me levanto jugando también con él y le digo, ¿por qué le pegas a mi hijo? No me escuchó. Y seguía dándole con todo. Y le digo, ¿por qué le pegas a mi hijo? Digo, mi hijo tiene 20 años, no vais a pensar que le estaba dando una soba de bebé a bebé, ¿no? Entonces le seguía dando. Y cuando escucha mi voz, ¿por qué le pegas a mi hijo? Se levanta así espantado pensando que yo estaba hablando en serio. Y le dice, no, lo estaba acariciando. Estoy seguro, sus papás no le enseñaron a mentir. Es una tendencia que tenemos todos nosotros.
Y Pablo habla de esa tendencia, aún repito, regenerados. En el capítulo 6 nos dice lo que él afirma: no militamos según la carne, que significa que nuestra vida y nuestra lucha tiene una forma de vencer, pero hay una lucha. Y en Romanos 6 nos dice cuál es la diferencia, porque esa es la primera pregunta. Bueno, entonces, ¿qué caso haber nacido de nuevo? ¿Verdad? Bueno, lo que nos enseña ahí es que nacemos esclavos del pecado, tú lo puedes leer ahí en Romanos 6, y en Cristo ahora somos libres de esa esclavitud. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, nos enseña qué significa ser libres de esa esclavitud. Repito, en el capítulo 7 de Romanos nos dice que no somos libres de esa esclavitud en el sentido de que ya nunca vamos a pecar. No. Pero Primera de Juan 2:1 nos dice: hijitos, estas cosas os escribo para que ya no pequéis. Mas si alguno hubiese pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Entonces, aunque ya no somos esclavos del pecado, todavía tendemos a pecar, todavía podemos pecar, pero hay algo que si nosotros lo hacemos nuestro, entonces vamos a poder vencer el pecado. La palabra de Dios. Estas cosas os he escrito para que no pequéis. Si nosotros nos profundizamos a la palabra de Dios y nosotros buscamos entender lo que la palabra de Dios dice, no lo que yo creo que dice, no lo que me convendría que dijera, sino lo que está ahí escrito, entonces vamos a poder tener victoria. Y es algo que afirma Pablo aquí. Hasta que nosotros estamos en Cristo, somos capaces de comprender la realidad de esta guerra espiritual. La Biblia al día traduce 2 Corintios 10:3, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Entonces, nosotros tenemos que saber que ahora, antes estábamos muertos espiritualmente, ahora, y eso era imposible poder hacer una guerra, ahorita lo voy a explicar, hasta que Dios da vida a nuestro espíritu a través del nuevo nacimiento, que es un sinónimo de regeneración. En Gálatas capítulo 5, versículo 17, nos habla de la realidad de nuestra guerra. Y cuando nosotros hablamos y contextualizamos bien la escritura y la forma en que nosotros vamos a estar haciendo esta guerra, no estoy diciendo que no haya una realidad de el diablo en este mundo, el príncipe de este mundo, que así se le refiere. No estoy diciendo que no haya demonios, pero la mayoría de doctrina en relación a la guerra espiritual se ha dirigido en ese sentido. Cuando una persona no sale de su alcoholismo, dice: es que los demonios de alcohol y los demonios de mentira. Y muchas de las ocasiones hemos tenido la experiencia de ver a personas que más bien están justificando su pecado a través de algo que no es totalmente real. Es decir, que no solo depende de una influencia del mundo, una filosofía que nos está atacando a través de todos los medios de comunicación, o algo, ¿verdad? Estos seres espirituales que andan por ahí también y que también son algo que resultan una influencia. No nos damos cuenta. Es cierto que Satanás es una realidad, sí. Es una realidad del mundo, sí. ¿Son nuestros enemigos? Sí. Pero hay otro enemigo que no consideramos muchos de nosotros. Y es, en mi opinión, y bueno, lo que vamos a entender el día de hoy, puede ser el peor enemigo, el enemigo íntimo, el que está dentro. Y aquí nos enseña en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. La carne ya no reina, pero sigue viva y queriendo usurpar el trono de nuestro corazón, queriendo ocuparlo y dominar
sobre nuestras vidas. Ya no, dice también el versículo 3 de 2 Corintios 10 de la Biblia al día, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. O sea, nosotros ahora tener vida espiritual tenemos que entender que ya no es a través de lo que vemos. El mundo ya no puede ser nuestra influencia. La Biblia, palabra de Dios para todos, dice: es cierto que vivimos en este mundo, pero no luchamos como los seres humanos que viven en él. La guerra es real, pero para que un cristiano pueda adquirir la victoria, bueno, no adquirir, porque es adquirida por Cristo, no es la palabra correcta, pueda hacer uso de la victoria que Cristo ya ganó, no es a través de una sabiduría carnal. Ahora, ¿por qué comento esto, mis queridos amados hermanos y amadas hermanas? Por lo que lo dije al principio, porque desafortunadamente hemos dejado que la filosofía de este mundo, que la psicología de este mundo, lo cual respeto en sus términos de observación, en sus términos de generalidades, de patrones que se han analizado a lo largo del tiempo, etcétera. Pero eso ha llegado a dominar dentro de la iglesia este tipo de conceptos. En Isaías 31 y 2, el Señor le advierte a Israel y nos advierte también a todos nosotros de que debemos de tener mucho cuidado, de valorar más los conceptos de este mundo que su palabra. Dice Isaías 31, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca. Es terrible. Es terrible que los hijos de Dios sepamos definir más conceptos de psicología y que no tengamos un precepto bíblico que nos dé el entendimiento de lo que está sucediendo. Nos aprendemos los conceptos que se adecúan muy bien a nuestra forma de pensar. Pero cuando se trata de memorizar la Biblia o de extraer o de recordar lo que aprendí de la Escritura, nos cuesta un trabajo. Ahora quiero decirte algo. Esto nos pasa a todos. Esto le pasó al apóstol Pablo. Tú puedes agarrar un libro de una novela. Puedes estar ahí un rato. Una revista de esas con mucho conocimiento, ¿no? La TV novelas, por ejemplo. Ahí estás. Prende tu televisión y te aventas un maratón de tu telenovela o de tu serie favorita. 2, 3 horas. Y lo único que interrumpe es el hambre, ¿no? Las palomitas o el helado, a ver qué te comes. Pero cuando te inclinas a orar, apenas doblas tus rodillas, hay los frijoles. Ay, mañana hay que pagar la renta. Ay, ya suena el teléfono. Y ahí estás, al WhatsApp. 3 minutos, 2 minutos. O le empiezas a decir así que sí a todo a Dios, ¿no? En tu oración. O sea, clavas el pico, ¿no? 2 minutos y ya, es que gracias a Dios porque mi oración es de paz, ¿no? Me da paz el Señor y me quedo dormido. Y la Biblia igual, ¿no? O sea, vas a la Biblia, media hora puedes estar en una revista, una hora hablando por teléfono, 1 hora con el Facebook viendo videos, ¿verdad? Los reels, uno tras otro, y cuando ya volteas 2 horas. Pero cuando se trata de leer la Biblia, apenas vas en el 10º versículo. ¿De qué estamos hablando? Es lo que explica Pablo.
Es la evidencia de nuestra carne presente. Fíjate que Pablo no dice en Romanos 7, no dice, me doy cuenta de mi carne cuando me fui a fornicar. Me doy cuenta de mi carne cuando mentí. No dice, veo que hay una ley en mí. Cuando quiero hacer lo bueno, hago lo malo. Ahí está la carne. Cuando quiero orar, es cuando la carne se manifiesta con toda su fuerza. Cuando voy a leer la Biblia, cuando voy a adorar al Señor, hermano, que gracias a Dios por la alabanza que tenemos aquí. Qué bendición, de verdad, gracias a Dios. Pero ¿por qué carambas alguien nos tiene que decir, levanta los brazos a adorar a Dios? ¿Por qué alguien nos tiene que decir, hey, vamos a cantarle, dale un aplauso al Señor? O sea, dice Isaías 43 que nosotros nos creó Dios para su gloria. O sea, nadie nos tendría que decir, cántale a Dios. De repente llegamos a la congregación con una carota. Gracias a Dios por el tapaboca ahora, ¿verdad? Con un desgano. Y de repente, levanta tus manos. Hoy no quiero. Ah, caray. ¿Cómo por qué no? La palabra teleá en el libro de los Salmos se traduce como alabar, exaltar, y es literalmente levantar tus manos. Estamos diseñados para adorar, para alabar a Dios. Pero, ¿por qué no? Es impresionante. Ahí está la carne. Una carne que en automático pasa lo que acabamos de decir. En automático estamos recibiendo ¡pum! Y conocimiento, ¡pum! Ya oíste un chiste majadero y ¡pum! Lo que vemos en la calle, lo que ves en la tele. La carne se alimenta de por sí. En automático. El espíritu requiere disciplina porque la carne se opone. Y ahorita vamos a ver cómo funciona eso. Le estamos dando más valor. Esa carne nos ha engañado para que le demos más valor a la psicología, a la filosofía, al comercialismo, que a la Biblia. Ayer compartía con los varones, por cierto, los que tengan esposo que fue al estudio de ayer, hermano, el estudio de ayer tiene garantía, y su hermano no fue transformado, su esposo no fue transformado el día de ayer, pase por favor a reclamaciones en Calacuaya 126, departamento 302, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Pero les compartía de cómo vi un video de un pastor, bueno, se dice pastor. Me impresiona porque era un auditorio gigantesco, eran miles de personas. Y se atrevió a decir, yo no sé quién dice que acerca de la soberanía de Dios, la Biblia no habla ni siquiera de eso. Yo dije, ¿qué Biblia leerá? Conceptos humanistas, valores, todo centrado en el hombre, motivacionales. ¿Y sabes qué? Eso está muy padre. Nos agrada impresionantemente. El problema es qué parte de nosotros les está siendo agradable. Porque déjame decirte una cosa. Si tú sales de este lugar con muchísimas ganas, motivado, así como cuando, bueno, a mí me pasó cuando vi el Rocky, la película de Rocky. Creo que ahorita va en la 99, ¿no? Rocky todavía vive. Después de tantos golpes vive Rocky. Y yo salí de ver Rocky, aparte la música, ¿no, brother? Te dan ganas de salir. Oh, yo sí voy a ir al gimnasio a aprender box. Bien motivado. Y sales de la congregación, ahora sí estuvo bien bueno, no predicó.
ese pastor, ese hermano, qué bruto, ¿no? Ahora sí oró ese brother. Y sale, no, ahora sí, Señor, ahora sí voy a dejar ya de tomar, ahora sí ya no voy a ver esas porquerías en mi teléfono, ahora sí, Señor, ahora sí ya no voy a ir a esos lugares que tú no quieres que vaya, ahora sí ya no voy a fumar eso, ahora sí, Señor, ahora sí voy a tratar a mi esposa como va a ser más fácil. Yo voy a decir, ¿sabes qué? De nada te sirvió. Como pastor, pues estamos hablando de cosas piadosas, yo quiero hacer cosas buenas. Sí, pero el grande problema que tenemos cuando que tenemos esa idea, que ahora sí vamos a hacerlo, es que no estamos dando cuenta de la imposibilidad de eso. Nosotros sin Dios somos menos que nada. La Biblia nunca centra en el hombre la posibilidad de ser santo. Es algo que solamente se logra a través del Espíritu Santo en nosotros. Si tú sales súper motivado para ser una mejor persona, o el predicador no predicó de la Biblia, o a ti te pasó de noche la predicación. Porque todo tiene que estar centrado en la gloria de Dios, en que Dios sea glorificado. Y nuestro esfuerzo por ser mejores no centra el asunto en la gloria de Dios, sino en nosotros. Es lo que teológicamente le llamamos en una búsqueda, ¿verdad?, en el hombre, en la antropología y no en la teología. Y estamos confundiendo esos términos. Y no es raro, porque el mundo está lleno de eso. No es raro, porque todo, escucha las filosofías, a cualquiera que las veas, las religiones están exaltando y están determinando que el hombre es bueno, cuando la Biblia dice que no. Basta con que lea Romanos 3. Si alguien tiene duda, lee Romanos 3. Una vez estaba dando en el Instituto Teológico de allá de la ciudad de Toluca una clase, y me acuerdo que estábamos hablando de eso, de la corrupción radical del hombre. Y cuando estábamos en la clase, ¿verdad?, le estaba explicando esta condición de nuestra tendencia al pecado, de la imposibilidad del hombre de acercarse a Dios, de la imposibilidad de hacer algo realmente bueno, que sería a través de la fe solamente, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces, explicando eso, me acuerdo que las hermanas veían y decían, nada más movía su cabecita así. Yo decía, ¿tienes alguna duda, hermana? Dice, nada más porque lo estoy leyendo aquí en la Biblia. Que no lo entendería así yo. Claro. Di una mentira 100 años, ¿y en qué se convierte socialmente? En verdad. Eres bueno, eres exitoso, eres bueno. Nada más hay que escarbarle. Y bueno, hay personas que le han hecho un pozo petrolero ahí adentro y no le han encontrado nada bueno. Si nosotros definimos la bondad en relación a nuestra experiencia terrenal, vamos a decir que somos buenos. Pero si nosotros lo vemos a la luz de la Escritura, de que fuimos diseñados para la gloria de Dios, y yo hago una sola cosa que me dé gloria a mí, que me haga ver a mí como más importante, eso significa gloria, doxa, peso, lo más importante, entonces ya le robé la gloria a Dios. Y es muy sutil, muy agradable. ¿A quién no le gusta estar motivado? Por eso se droga la gente. ¿A quién no le gusta sentirse bien o mejor que antes? Pero esa no es la razón de la obra de Cristo. Ese no fue el ejemplo de la obra de Cristo. Eso no es lo que el Evangelio nos dice. ¿Quieres ser un seguidor de Cristo? Entonces Jesucristo lo dijo: muere a ti mismo, toma tu cruz, y entonces me estás siguiendo. Cuando nosotros venimos aquí a la Escritura, tenemos que darnos cuenta, no podemos dejarnos aconsejar por el mundo. Eso no le agrada a Dios, al contrario, es una forma en que vamos añadiendo pecado a pecado, como decía en Isaías. ¿Qué nos dice Dios?
Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y este es uno de los textos que se han utilizado en la guerra espiritual. ¿Qué son las fortalezas? Un montón de demonios que se han hecho así gigantescos y que entonces están ahí y que nos van a estar ahí molestando y haciendo. Bueno, pero ¿qué dice? ¿Eso dice la Biblia? No. Fortalezas, fíjate lo que dice. Derribando argumentos. ¿Dónde están los argumentos? ¿Dónde se almacenan los argumentos? Aquí, en mi cabecita, en mi cerebro, en mi mente. Ahora, no es nada más en el cerebro, es en la mente. La mente no solo está en el cerebro, pero en la cabeza de la mente es la representación, la cabeza del cerebro es la representación de nuestra mente, ¿sí? La mente es algo que está no tan solo en el funcionamiento cerebral, sino en nuestra esencia, en nuestro corazón, dice el resto de la Biblia. Ya no voy a tener más en eso, ¿verdad? El que quiera andar en más al respecto, tenga una duda al respecto, con mucho gusto aquí con Yoli pidan mi correo y me mandan un correo y les explico con más detalle. Pero bueno, aquí está, ¿verdad? El funcionamiento. Yoli creía que pregúntenle a Yoli, ¿no? Con mucho gusto estamos para servirles, ¿verdad? Los argumentos están en la mente. Altivez que se levanta contra el conocimiento. ¿Dónde está el conocimiento? En la mente. Llevando cautivo todo pensamiento. ¿Dónde están los pensamientos? ¿Sí están aquí? Está bien que en Acapulco hace calor, hermanos, pero aquí hay aire acondicionado. Okay. ¿Dónde están los pensamientos? En la mente. Y están prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, Pablo no se está refiriendo a que la guerra espiritual está fundada en un montón de demonios, en que aprendas a distinguir los demonios del osito panda, de Winnie Pooh, de Disney y de todas esas cosas para echarlos fuera y entonces tengas la victoria. No, repito, eso es otro, pero no está refiriéndose a eso. No se está refiriendo a que eches fuera demonios y los distingas y llegues a tener la fe y la autoridad para poder echar demonios fuera de tu vida de fornicación y todo eso. No. Está diciendo, hay un conflicto muy fuerte en una parte de nosotros en donde se aloja todo esto. ¿Y qué es lo que nosotros definimos como eso? Es nuestra mente, nuestra forma de pensar. Ahí es donde se está radicando. Esta palabra fortalezas, que se dice aquí en la palabra, es la palabra ojúroma. Ojúroma, que significa fortificar, sostener con seguridad. También ojúrama era un castillo, multitud, gentío, muchedumbre. Y así se llama fortalezas. Y la palabra que se utiliza ahí como argumentos. Ahora, ¿por qué por qué me importa saber estos dos? Porque mira, lo que nos está diciendo Pablo aquí es de que todos nosotros comenzamos a recibir, a aceptar, a llenar nuestra mente de muchos conceptos. Y esos conceptos son utilizados por estos dos elementos a los que está nuestra naturaleza, la carne y el espíritu. Estoy hablando ahora de personas regeneradas, personas que han nacido de nuevo. Ahora tu espíritu tiene vida y como dijimos, ahora uno se opone al otro. Y es lo que está diciendo Pablo. La carne, ¿qué va a utilizar? Dice argumentos. Esta palabra argumentos es la palabra del griego logismos, que significa computación, cálculo, razonamiento. Está dirigida a arrogancia, tener en cuenta, sugiriendo con una mala intención consejos. Pero esta palabra logismos, ¿a qué te suena? ¿Qué nos suena al español? Lógica. ¿Sí? Es lo que viene de lógica, es decir, a un razonamiento que te parece que le das calidad de verdad, de bueno. O sea, nuestra carne busca con una perspectiva de altivez, quiere decir mucho que es más alta,
y que se opone, dice Pablo, al conocimiento de Dios. Nosotros como hijos de Dios, no sé cuánto tiempo tengas en el Señor, pero también has recibido conceptos de la Escritura. Cuando lees la Biblia, estás llenando tu mente de eso. Cuando escuchas una predicación bíblica también. Cuando te dan un consejo bíblico también. Y ahí, ¿verdad? Entonces, lo número uno que nosotros tenemos que distinguir respecto de esto es a quién o de qué manera estás alimentando tu mente y de qué tipo de conceptos. Como les dije hace un momento, no se requiere mucho esfuerzo. No se requiere de mucho. Cuando tú sales a la calle, ¿qué escuchas en la calle? Si vas en el transporte público, no escuchas, ¿qué canción cantaron, hermana? Temprano yo te busco, a menos que sea cristiano, que es difícil, ¿verdad? No, ¿qué escuchas? Juana la Cubana, ¿no? Canciones de reggaetón que hablan de pura inmoralidad. ¿Qué vemos en la televisión? Ahora los mejores comediantes hablan de homosexualismo, hablan de puras perversidades. O sea, todo está lleno de eso. Nuestra mente se está alimentando. Vas a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, a la universidad. ¿De qué te están diciendo? Tú tienes que ser exitoso, tú tienes que lograr, tú puedes hacerlo, todo lo puedes. Bueno, pues ya salgo de la universidad creyendo que casi tengo que ocupar ahora el cuarto lugar de la Trinidad, brother. No, ya yo puedo todo, yo sé todo, yo lo podría todo. Exaltando el ego, cuando Cristo nos dijo que hay que morir a nosotros, que modelar el evangelio es no exaltarnos a nosotros mismos. Tenemos nosotros que entender que esa guerra está ahí y preguntarnos cómo estamos alimentando nuestra mente de argumentos que tienden a la altivez para oponerse a lo que Dios ha dicho, o estoy alimentándome de la palabra de Dios y estoy meditando en ella. En el hebreo la palabra meditar es rumiar, como las vaquitas. ¿Qué hace la vaca? ¿Has visto una vaca que tiene la boca detenida? ¿No? ¿Qué hace la boca siempre, todo el tiempo está? O sea, si yo hubiera hecho esto, hubieras distinguido, ¿sí o no? Desde el principio. ¿A quién me parezco? A una vaca, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Rumiando. Eso es meditar. Todo el tiempo. El salmista decía, de día y de noche. No podemos dejar, no nos podemos dar el lujo, mis queridos hermanos y hermanas, no podemos darnos el lujo de no estar pensando en la palabra de Dios. Y la única manera que nosotros vamos a vencer es obedeciendo a lo que el Señor nos dice, derribando argumentos y derribando toda altivez que se está levantando contra el conocimiento de Dios. Yo tengo que poner en esa balanza qué dice Dios. Mira, hay cristianos, hermanos y hermanas que me han dicho, es que yo no le quiero hablar a mi hijo de Dios porque no lo quiero cansar. Pues cánsalo. Porque esa persona necesita saber que Dios es lo más importante de tu vida. ¿Y cuál es el problema cuando dejamos de hablar de Dios? Pues que nosotros somos lo más importante. No es que quieras cansar a Él, sino quieres que Él no hable mal de ti, que no te rechace, que no te vea feo, que no te deje de amar. Somos nosotros. ¿Te das cuenta que a veces estamos viviendo de forma muy sutil un cristianismo demasiado cómodo? ¿Te has preguntado qué fue lo que llevó a cristianos voluntariamente, quiero decir que no ponían oposición, a hacer antorchas en los jardines y en las calles de Roma? ¿Y sabes cuál fue su delito? Decir que Jesucristo era el camino, la verdad y la vida. No, es que yo ya no quiero incomodar. Somos demasiado egoístas. Y ese egoísmo se ha alimentado de todo esto que hemos hablado.
La Biblia de Jerusalén dice de 2 Corintios 10:5, y toda altanería que se subleva contra el conocimiento de Dios, y reducimos a cautiverio todo entendimiento para obediencia de Cristo. Mira, tu carne, con todos estos logismos, es como un potro salvaje. Esta es la imagen que nos presenta aquí Pablo. Y ese potro que tú lo quieres subir y trepar y te va a querer mandar. ¿Y qué es lo que tienes que saber? Número uno, ¿a qué te estás enfrentando? Tú no irías ahí con un hilito a cáñamo, ahí el potrito, ¿no? No irías ahí con un listoncito, ¿verdad? Para agarrarlo. No, vas con una cuerda, ¿no? ¿Cómo que este canijo potro? Le lanzan ahí y se resiste y hasta que ¿qué? Lo doman, trayendo cautivos vuestros pensamientos. Ahí está la carne. Y la carne va a seguir, y la carne se va a querer manifestar y va a querer ocupar. ¿Y tú qué tienes que hacer? No. Y cuando esos pensamientos vengan aquí, ¿qué es lo que tienes que hacer? Recordar lo que Dios dice. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Jehová, mira, apréndete un salmo. Y cuando vengan esos pensamientos que te hacen recordar tu pecado pasado, cuando vengan esas imágenes que viste y que tú ya fuiste a la cruz del Cristo y ya le confesaste tus pecados, y dice ahí que Él es fiel y justo para perdonarlos, no tienes que estarle pidiendo 500 veces perdón a Dios por eso, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿sí o no? Bueno, entonces ¿para qué le pides perdón si ya te perdonó? Pero cuando vengan otra vez esas imágenes ahí, ¿qué tienes que hacer? Traer cautivos. ¿Te das cuenta? Esa es mi carne. Ahí está. ¿Y qué dice el Señor? Tráelas cautivos. ¿Cómo los traes cautivos? Recuerda la palabra. Y no le voy a dejar que siga ahí mal viajándose en mi mente. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y ya no me aprendí lo demás, pero Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y con eso, ¿verdad? Bueno, apréndete el más, ¿verdad? También no te quedes nada más con eso. Hay una riqueza hermosa de la palabra de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí. Es decir, el Señor nos pone una mesa deliciosa para comer en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Ahí está el conocimiento de Dios dominando en tu mente. Y pum, se va el pensamiento, se va la altivez, se va el argumento. Cuando te den ganas ahí de hacer lo contrario a lo que tú sabes, y es que no, yo soy muy débil, claro. Ahora, hermano, es muy importante, repito, hay que comer y ejercitar. Hay que comernos la palabra de Dios. Hay que entenderla bien. Hay que buscarla y memorizarla, hacerla nuestra, vivirla. Me dio muchísimo gusto que hace unos días prediqué. ¿Me ayudan con el piano, hermano? Por favor. Prediqué acerca de la santidad, como la iglesia tenemos que ser santos. Y uno de los problemas que tenemos es cómo se ha demeritado y degradado el nombre del Señor como santo, y lo usamos como el mundo lo usa, lo usamos de una forma incorrecta. Y mi hijo tenía ese hábito y decía algunas frases: no, te lo aseguro por delante y se quedó así. Iba a decir de Dios. Dijo: no, te doy mi palabra de cristiano. Él lo cambió. Eso es la palabra de Dios. Aprendimos algo, hay que ponerlo en práctica. Ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Memoriza la palabra, métete la palabra. Te vas a deleitar en la palabra. ¿Hace cuánto que no te deleitas en Dios?
No hace cuánto oras. No hace cuánto sirves en la iglesia. ¿Cuántas cosas haces aquí? No. ¿Hace cuánto que no te deleitas en la presencia de Dios? En la que dice, Señor, tú estás aquí. ¿Qué importa lo que pase? Tú estás aquí. No me importa un bledo lo que esté pasando alrededor. Cierra tus ojos un momento, por favor. Dios, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Sabemos que hay una guerra, pero que fue ganada por la obra de Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo. Y el sello de la victoria de la cruz fue la resurrección de Cristo. Fue levantado entre los muertos. Nuestros pecados y nuestras transgresiones fueron pagadas, y por su sangre, la redención de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados, y en su resurrección nuestra justificación. Gracias, Señor. Muchos de nosotros no hemos adquirido el valor precioso de tu palabra. Nos hemos olvidado de eso porque hemos dejado de deleitarnos en ti. Queremos que las circunstancias cambien, queremos que las personas cambien. Estamos dependiendo de todo eso porque no nos deleitamos en ti. Te amamos, Dios. Quiero pedirte un favor ahí donde estás. Exprésale a Dios que está aquí oyéndote quién es para ti. Dile, Dios, eres mi Padre. Mi Padre, el que me cuida, el que me abraza. Eres nuestro Dios hermoso. Si ha habido un argumento que me ha hecho olvidar de eso, tu palabra dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Somos tus hijos y tus amados. Señor, ayúdanos a recordar lo que hemos aprendido de ti en el momento en que nuestra mente procure imponernos a través de nuestra carne o impulsado por nuestra carne lo que se opone a lo que tú has dicho. Danos discernimiento, Dios, para que no un pecado escandaloso sea lo único que nos preocupe, sino todas aquellas cosas que se han escondido atrás de esa altivez. Somos muy orgullosos y no perdonamos porque no nos deleitamos en ti y estamos buscando hacer las cosas que parece ser que nos satisfacen. Nos satisface el tener el control. Somos muy soberbios y ni siquiera podemos pedir ayuda a nuestra familia espiritual, pero está oculto. Hazlo evidente, Dios, con tu palabra. Hazlo evidente con tu presencia y tu santidad. Permite, Dios, que en este día podamos darnos cuenta que tu palabra, Señor, es verdad y es para ponerla en práctica. Que nos demos cuenta que allá adentro hay una guerra, pero que va a ir muriendo nuestra carne en medida que sigamos alimentando nuestro espíritu de tu palabra, y en la medida que usemos esa palabra como una espada que penetra hasta lo más profundo y hace
que podamos discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Señor, te pedimos que nos permitas deleitarnos en ti. Y Señor, nuevamente pedimos por aquellas personas que no te conocían. Tu palabra dice que si ponemos nuestra confianza, nuestra fe en que Jesucristo pagó por todos nuestros pecados, que Jesucristo, siendo el Señor del universo, se humilló hasta lo sumo, viniendo a este mundo a pagar por nuestra vida, sin merecerlo, siendo Dios, se hizo hombre, vivió una vida justa y santa y fue a la cruz del Calvario a derramar toda su sangre. Y tu palabra dice que solo si creemos, todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es tu regalo. Dios, quiere pedirte que aquellos que no lo han recibido en este día les conceda, Señor, el entendimiento y que vengan a ti por tu gracia, que sean llevados a Cristo por tu grande amor y bondad. Confiésalo con tu boca: Jesucristo, tú eres mi Señor y mi Salvador, y creo en ti. Y sé que por tu obra en la cruz y porque fuiste levantado entre los muertos, desde hoy soy tu hijo, soy tu hija, y estaré para siempre, por toda la eternidad, contigo. Gracias, Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.